Pues buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Vamos a celebrar una nueva jornada de la sección de Derecho Bancario del Colegio, en este caso con 5 ponentes, de modo telemático, debido a las circunstancias, y sobre una cuestión que entendemos que tiene mucha relevancia, incluso actualidad, por la enorme cantidad y el desarrollo y la cuantía de las transacciones telemáticas y del uso de tarjetas que se está realizando todavía de forma más acusada como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo. Como todas las jornadas, intentamos dar una visión poliédrica de la misma cuestión, en este caso de la afectación que se produce por consumidores, por usuarios, pero también por entidades y establecimientos bancarios, establecimientos de crédito, por el uso indebido, los fraudes y la suplantación de personalidad de operaciones. Para ello contamos hoy con 5 panelistas, 5 ponentes, como decía, de distintas extracciones, de distintos puntos de vista. Voy a hacer una muy breve reseña inicial porque están en el orden del día de la convocatoria. Y el orden de intervenciones será pues un poco distinto, porque creemos que puede ser más didáctico, como lo hemos conformado hablando entre nosotros, ¿no? A la hora de decir cómo puede ser más interesante secuencialmente el desarrollo de la jornada. En primer lugar tendremos a Patricia Suárez. Es la verdad para la sección de Derecho Bancario una enorme satisfacción que haya accedido a participar en esta jornada. Patricia es la presidenta de ASUFIN. Intervendrá en primer lugar. A continuación intervendrá David Gómez Ullate. David es científico. Luego hay una presentación un poco más detallada de él, pero nos va a contar cuestiones muy importantes y relacionadas también desde una perspectiva muy distinta a la abogacía, pero relacionadas también con estas actuaciones fraudulentas, suplantaciones de personalidad por su experiencia científica y académica y práctica además también. Nuestra siguiente ponente panelista es mi querida amiga y compañera Noemí Brito. Noemí, además de socia de CK Magán, directora del Departamento de Nuevas Tecnologías, es además la directora de un máster que va ya por su segunda edición y es muy exitoso en esta casa, en el colegio. Es el máster de Nuevas Tecnologías. Así que muchas gracias también, Noemí, por sacar tiempo para estar con nosotros. Juan José Matías representa a ASNEF y es el director del Departamento de Prevención de Fraude de ASNEF. Comentándolo además con él, creo que el punto de vista de ASNEF es enormemente interesante y su visión es, bueno, la veremos a través de una presentación que ha efectuado, será muy interesante. Luego haré unas breves menciones sobre también su currículum. Por último, Guillermo Gómez, como siempre CaixaBank participa muy generosamente en estas jornadas, se lo agradezco especialmente a él y también a Nacho Redondo, porque siempre desde CaixaBank estáis a disposición del colegio. Lo agradecemos muchísimo por vuestro tiempo y es el director de la Asesoría Jurídica Retail del banco. Por mi parte, nada más. Inicialmente, como son muchas las ponencias, he pedido brevedad. Sé que los temas son de mucho interés, pero vamos a intentar ajustarnos para que dé tiempo también al final de las distintas intervenciones a las preguntas. Os ponía antes en el chat que por favor las preguntas las formuléis en el chat y que las intentaremos dar respuesta pues a partir de las 11:15 más o menos. Así que por mi parte, Patricia, presidenta de ASUFIN, muchísimas gracias. Tenías además una presentación, así que adelante, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, José Ramón, por la invitación. Muchísimas gracias al colegio. Y además, la verdad, un orgullo que nos hayáis llamado desde la sección de bancario, porque creemos sinceramente que para construir un futuro más seguro y de mayor confianza entre consumidores y entidades financieras hacen falta encuentros como estos en los que tenemos muchísimo en común y muchísimos acuerdos a los que llegar, porque a quién no le interesa los fraudes financieros y nos perjudica además a todos por igual. Yo he traído una presentación muy breve en la que voy a intentar mostraros un poco dónde estamos ahora mismo desde el punto de vista de los consumidores y también desde el punto de vista de las entidades financieras con respecto
al impacto o al posible impacto que ha podido tener el COVID en los fraudes bancarios y la suplantación de identidad. Eh, y me he hecho 3 preguntas, ¿no? Si han cambiado nuestros hábitos de consumo de manera que puedan influir en estos temas, si han cambiado los fraudes bancarios y si necesitamos otra educación financiera distinta de la que hemos venido promoviendo en los últimos años. Entonces, para empezar, directamente ya nos vamos a si han cambiado nuestros hábitos de consumo. Bueno, estaremos todos de acuerdo en que sí, en que han cambiado muchísimo, que se han consolidado el canal de venta online, las ventas por Internet han incrementado, según un estudio del IAP, una de cada 2 personas, o sea, el 50% aumentó la frecuencia de las cibercompras y un 45% ha empezado a comprar online productos físicos, algo que nunca antes había hecho. Lo empieza a hacer a partir de la pandemia. Además, esto ha pillado en parte de sorpresa a las distintas distribuidoras, sobre todo de alimentación, porque sí que tenían canal de venta online, pero no lo tenían dimensionado para la demanda que se ha visto en estos meses. De manera que tanto Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés o Día han manifestado haberse sentido desbordados, dilataron sus plazos de entrega y tuvieron que redimensionar sus servicios porque no estaban preparados. Desde Deloitte se habla también de que esto es un cambio estructural, es decir, es verdad que conforme el confinamiento se ha levantado, muchas personas han vuelto a sus costumbres habituales de comprar en físico, otros están en mixto y habrá otros, muchos, que habrán descubierto lo cómodo que es que te traigan la comida a casa, que te traigan los productos a casa y que no merezca la pena darse una vuelta por el supermercado. Un poco habrá de todo. También han aumentado los medios de pago digitales contra el uso del efectivo. Esto en parte tiene que ver con que se ha promovido institucionalmente y también por parte de la industria, o sea, tanto los gobiernos como la industria, por un supuesto peligro de contagio en el uso del efectivo. En la realidad, esto también lo tengo que decir, 2 aspectos antes de entrar a los datos, que se ha comprobado que no es verdad que haya un mayor contagio con el efectivo que con los pagos con tarjeta o con móvil, porque sigue habiendo un contacto físico. No es un billete, pero es un móvil o es una tarjeta, pero ahí está. Y por el otro lado, también tenemos que recordar que hay un movimiento global para la desaparición del uso en efectivo y hay un movimiento global de personas, de entidades, de organismos que defienden que el efectivo no debe desaparecer por una cuestión de privacidad, porque es el último reducto de nuestra privacidad, porque cuando pagamos por medios digitales estamos dejando un rastro, una huella de dónde estamos, qué compramos, cuánto nos gastamos, qué economía tenemos y que de alguna manera se convierte esto en el Big Brother. Yo creo que estamos mucho más metidos en el Big Brother de lo que cabría desear y que probablemente sea inevitable, pero sí que quería poner de manifiesto este debate que hay ahora mismo a nivel global. Volviendo a los datos, hay un informe que se hace anualmente, el de World Payments Report de Capgemini, muy interesante, que traslada, además fue justamente después de la pandemia, con lo cual les dio tiempo a incorporar algunos datos, que el 38% de los consumidores declaraba haber descubierto un nuevo proveedor de servicios de pago durante el confinamiento. Que había obviamente un incremento en el uso de los móviles, de los smartphones y del monedero digital, que son las wallets, que ya las tienen muchas compañías. Zara tiene un wallet, Repsol tiene también un wallet, la wallet con un código QR. Son medios de pago que te fidelizan a una compañía, pero al mismo tiempo puedes ir pagando y lo tienes todo metido en el móvil, ¿no? Y luego también un incremento de los denominados pagos invisibles, como Uber, Amazon Go, que son estos pagos en los que tú realmente ya has dejado tus datos y no tienes la sensación de estar pagando cuando haces la compra o cuando haces el pedido. Esto a nivel de industria, a nivel de las administraciones, a nivel institucional, se ha promovido y pongo solamente unos cuantos ejemplos, pero seguro que conocéis muchos más. En la Comunidad de Madrid se prohibió el pago de efectivo en los autobuses. No se podía pagar en efectivo en los autobuses, se sigue sin poder pagar efectivo en los autobuses. Las compañías de tarjetas de crédito, de contactless, aumentaron el límite de 20 a 50 euros
para promover que se pagase con tarjeta. Mercadona pide a sus clientes abiertamente que paguen con tarjeta para evitar, como digo, de una manera que no responde a un criterio científico, pero se ha implantado en el colectivo que se contagia más y que entonces es mejor pagar con tarjeta. Y Tipsa, que es una empresa de mensajería un poco más moderna, incluso prioriza el pago en Bizum. Por tanto, ¿han cambiado nuestros hábitos de consumo durante la pandemia? Sí, me refiero a los hábitos de consumo digitales, que tienen que ver al final con un mayor riesgo en la suplantación de identidad en los fraudes bancarios. Y por último, se me olvidaba que había metido esta, ha habido un aumento de conectividad importantísimo, sobre todo para lo que se ha venido a llamar la España vaciada. Eurona, que es una compañía que es la que da internet, conexión a internet en las zonas más lejanas de España, sobre todo porque la conexión es por satélite, no por cable, informaba que se había multiplicado por 10 el uso de correo electrónico y de las plataformas de reunión, de videollamada, como la que estamos utilizando hoy, en zonas rurales, ¿no? Esta es la novedad. En zonas rurales se habían multiplicado por 10 y que había habido un crecimiento del 100% en el tráfico de Internet en la España rural desde el inicio de la crisis del coronavirus. Esto es importante por algo que luego veremos al final. Lo he traído a colación, el tema de la España vaciada, de la conexión digital, porque también es importante. Y había habido también un incremento de las altas de Internet del 60% en marzo. Es decir, el propio COVID, la propia situación de confinamiento hace que al no poder salir a la calle, en muchos pueblos, incluso más que en las ciudades, se ha visto la necesidad de tener una conexión a Internet para poder gestionar tu vida y, por supuesto, lógicamente, también tus finanzas. Y ahora sí, vamos a los fraudes. La pregunta, si han cambiado los fraudes. Noticias que hemos recogido en los últimos días, como las que veis en pantalla, ¿no? Si te llegan estos correos de Banco Santander o Bankia, te están intentando robar el dinero, ¿no? Efectivamente, se alertaba desde la Oficina de Seguridad del Internauta que había una campaña de cibercriminales que se hacían pasar por las entidades para que compartiesen las claves bancarias. Otro fraude similar, un supuesto mensaje del Ministerio de Empleo con el que podrían robarte. Un mensaje fraudulento que señalaba que se te colaba en tu bandeja de entrada y que tú tenías que devolver tu cuenta, tus datos de la seguridad social, etcétera, y lo único que en realidad lo que querían eran tus datos para luego poder utilizarlos en compras, etcétera. La pregunta es, ¿estos fraudes son distintos? Y la respuesta es obviamente no. El fraude es exactamente el mismo, probablemente con más sofisticación, y de esto nos hablará el siguiente ponente en el tema pues, de programación, de digitalización, etcétera. Pero el fraude es el mismo, no ha cambiado. ¿Ha habido incremento? Sí que ha habido incremento, hay datos que apuntan al incremento, pero en realidad, en mi opinión, tienen que ver no tanto con un incremento del fraude, sino con un incremento del uso. Si el cántaro va más a la fuente, pues tiene más probabilidades de romperse. Por tanto, no creo que hayan cambiado los fraudes, han aumentado, pero por un uso, no realmente por un cambio, digamos, en los cibercriminales. Y aquí ya voy cerrando, porque además estoy convencida que mis cuatro panelistas, compañeros, van a aportar muchísimo más a la tipología, a la prevención y a cómo está evolucionando los fraudes bancarios y de suplantación de identidad, para dejar un mensaje sobre las necesidades. Estamos en la semana de la educación financiera, precisamente. El lunes fue el Día de la Educación Financiera. Y desde Asufin promovemos que es necesaria una educación financiera. La pregunta es, ¿educación financiera así, a secas? Pues no, educación financiera sí, pero también educación digital. Y ahí tenemos retos. En primer lugar, la brecha digital. La brecha digital entendida desde dos puntos de vista. En primer lugar,
entre el problema del acceso a Internet, el problema real del acceso a poder conectarte, que como vemos por las encuestas, la encuesta de Eurona está aumentando, se está disminuyendo este problema, gracias además a iniciativas. Leía que para 2021 había un plan lo estoy buscando ahora mismo, perdóname, plan de extensión de la banda ancha de nueva generación para extender la cobertura ultra rápida hasta el 91,24% de la población y sobre todo aumentar hasta un 75% las zonas rurales. Por tanto, sí que tenemos un problema de brecha digital en España, por supuesto, sobre todo en la España despoblada, pero al parecer se están poniendo cauces, se están poniendo instrumentos para evitarlo, porque ese sería el primer problema. El segundo problema sería el de los conocimientos tecnológicos. En distintas encuestas que hemos consultado, durante los últimos 10 años se repite un patrón que yo creo que con el COVID ha empezado a cambiar, pero que solo lo podremos valorar en los próximos meses, en los próximos años. Y es que en las zonas rurales, 3 de cada 4 personas no consideran interesante el acceso a Internet, no les interesa nada. Un 51% alegaba falta de conocimientos y además poco interés por aprenderlo, ¿no? Y un 28% decía que en realidad no se podía permitir económicamente el acceso a Internet. Son problemas que están ahí, que forman parte de esa brecha digital y que aquí sí que veo que entre la mayor implementación por parte de las administraciones, y desde Europa se está invirtiendo mucho en ello, para que Internet, la banda ancha, rápida, de calidad, llegue al mayor territorio posible, más la obvia necesidad que nos ha puesto encima de la mesa el COVID-19, cambie esa tendencia a no interesarnos el acceso a Internet. Además, esto tiene un problema de exclusión financiera. Es verdad que nuestro país es un país muy bancarizado. Realmente somos uno de los países de Europa donde más población tiene una cuenta bancaria. O sea que no podemos hablar en realidad de una exclusión financiera estricta en nuestro país, pero sí que es verdad que de alguna manera no solamente nuestros mayores, sino también personas con menores acceso económico, con dificultades económicas o con menor formación, puede tener problemas de educación financiera y de exclusión financiera. En un informe de la Cruz Roja que atiende a colectivos, como sabéis, pues en una situación de exclusión social, decían que apenas la mitad tenía una tarjeta de crédito y muy poca gente, un porcentaje muy pequeño tenía cuenta bancaria, con lo cual realmente afecta a una parte de población que no solamente es la rural y que con una mayor educación financiera y digital se podría superar de una manera no tan cara y con no mucha dificultad esta brecha digital, que nos asola. Pero la brecha digital también me gustaría enfocarla por raro que os parezca, a nuestros jóvenes. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque nuestros jóvenes no tienen brecha digital, todos tienen móvil, todos conectan, saben perfectamente y se manejan 1000 veces mejor que muchos de nosotros en estas lides. Pero ¿qué pasa cuando nuestros jóvenes tienen que gestionar sus finanzas con el móvil? Pues si difícilmente tienen educación financiera, pues más difícil va a ser que lo hagan con el móvil. Les va a parecer muy rápido, van a tener una sensación de falta de peligro y no van a tener precaución en el uso, porque no la están teniendo con sus datos. Nosotros el año pasado en Asufin hicimos un documental en el que hablábamos del impacto de las tecnologías en las finanzas y los jóvenes manifestaban abiertamente que no tenían ningún problema en compartir su vida con Facebook, con Instagram, con cualquier red social y que eran conscientes además de que estaban compartiendo su vida, que las redes sociales sabían más de su vida que sus padres, porque la red social sabía que habían estado en la Puerta del Sol con sus amigos tomándose un helado tal día, tal hora, porque se habían sacado una foto y la habían registrado. Y sin embargo, les daba más miedo una entidad financiera o Hacienda o sus propios padres. Con lo cual,
contradicción que existe en nuestra juventud también es algo que tenemos que salvar y ayudarles a comprender la importancia de los datos, la importancia de compartir los datos y para luego también gestionar mejor sus finanzas digitalmente, porque además ellos sí que van a ser totalmente, no van a ser analógicos, ellos ya son digitales, con lo cual la educación que le demos a los jóvenes tiene que ser financiera y digital. Y por último, solamente presentaros que en Asofin tenemos un proyecto que llamamos Asofin Tech, que podéis encontrar en esta página web, en la que hacemos cursos, talleres, vídeos, documentales y publicamos artículos de interés para intentar mejorar la información y la formación financiera digital de los españoles. Y con esto me despido. Muchísimas gracias. Quedo a vuestra disposición después para las preguntas. Y también os voy a poner aquí mi email por si quisierais contactar conmigo, pues ahí lo tenéis. Muchísimas gracias al colegio de nuevo y muchísimas gracias al resto de ponentes que estoy deseando escuchar vuestras intervenciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Insisto en el orgullo y satisfacción de que desde una asociación tan importante, la más importante desde luego, de usuarios financieros, sin duda, y además con una gran presencia mediática, pues hayáis accedido a estar en esta jornada y hablar de esos tres aspectos que nos has delimitado tan perfectamente, ¿no? Nuestros hábitos de consumo, si se han cambiado estos fraudes y sobre todo las necesidades de educación financiera, porque efectivamente esta semana estamos en la Semana de Educación Financiera, como decía Patricia, el lunes había sido esta jornada.